Gracias por continuar con nosotros. Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un pequeño adelanto. Lo puede usted leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Así es, señor Cisneros, buenas noches. Doña Lucero, muy buenas noches. Pues quedó ya establecida la lista de candidatos plurinominales que pues cada partido político presenta ante el Instituto Electoral de Coahuila para integrar precisamente estas 9 posiciones que en la próxima legislatura estarán en juego. Coahuila se compone de 16 diputados de mayoría relativa, hay 16 distritos electorales y hay 9 de representación proporcional. Tenían obligación los partidos, o más bien la tienen, de llevar en su lista de candidatos plurinominales a por lo menos 2 representantes de 2 personas, 2 candidatos representantes de grupos vulnerables. ¿Qué son los grupos vulnerables según lo que dice la ley? Pues jóvenes, por ejemplo, mujeres, integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual. Ajá, y más con toda esta composición que hay de las minorías sexuales, personas adultas mayores, personas entradas en edad, también personas con discapacidad física que tenían que tener representación, integrantes de grupos indígenas, que en el caso de Coahuila pues se limitan a los negros mascogos que habitan en Musquis. La gama era muy amplia y lo vamos a ver en un momento, en la información que nos presenta nuestro compañero Jesús Castro, pues los partidos se fueron por la fácil y se fueron a lo más básico para cubrir el requisito: mujeres, personas integrantes de la comunidad o de la diversidad sexual y personas adultas mayores. Tenemos la información completa con nuestro compañero Chuy Castro. Para esta elección en la que se renovará el Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó lineamientos en los que se obligó a todos los partidos políticos a postular al menos a un candidato o candidata de alguno de los grupos vulnerables en cualquiera de los 2 primeros lugares de las listas por el principio de representación proporcional. Tras entregar los partidos esas listas, la consejera Madeleine Figueroa, presidenta de la Comisión de Paridad y Grupos Vulnerables del Instituto, dio a conocer que fueron postulados miembros de 3 grupos vulnerables de la comunidad LGTBIQ+, adultos mayores y jóvenes, aunque un partido postuló a mujeres, consideradas también grupos vulnerables en la Carta de Derechos Civiles de la Constitución coahuilense. Dijo que solo 2 partidos postularon miembros de grupos vulnerables en el primer lugar de sus fórmulas, tanto del candidato propietario como del suplente. Se trata del PRI, que eligió a adultos mayores postulando a Lauro Villarreal y a Carlos Robles Lostanau, y el partido Morena, que incluyó en su primer sitio a jóvenes con Alberto Hurtado y Mónica Darinka Guerra. El resto de los partidos políticos postularon en segundo lugar de las fórmulas plurinominales. En el caso del PAN, eligieron adultos mayores con Esther Quintana y Consuelo Sánchez. También UDC postuló a miembros de adultos mayores con Yolanda Elizondo Maltos y María del Carmen Villalobos. Y Movimiento Ciudadano participa con jóvenes, registrando a Mariana Ortega y Larisa Rosales. Solo 2 partidos postularon a miembros de la comunidad LGTBIQ+, el PRD, que registró a Alejandro Dávila como propietario, y como suplencia del grupo vulnerable de mujeres a Kenia Carrión. También el PT postuló en la candidatura propietaria a Valeria Flores Gauna y como suplente del grupo de mujeres a Elisa Valderas. Y finalmente, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, postularon en su segunda fórmula a 2 miembros del grupo vulnerable de las mujeres. Se trata de Claudia Elvira Rodríguez, actual diputada local que busca reelegirse como plurinominal, y Liliana Ramírez. Con estas postulaciones se asegura que en el próximo Congreso del Estado habrá diputadas y diputados de las llamadas cuotas arcoíris, pero no habrá legisladores de los otros grupos vulnerables como las personas con alguna discapacidad, de pueblos originarios, afrodescendientes o defensores de los derechos humanos. Informó para Telezócalo Jesús Castro. El caso particular del Partido del Trabajo es por demás interesante. Presentan como candidata representante de grupos vulnerables a Valeria Flores Gauna. Aquí vemos en pantalla. Valeria es la delegada política o la enviada de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo a Coahuila para apoyar la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja. Pero ella, pues,
la presentan como integrante de los grupos vulnerables, como representante de la diversidad sexual. En el caso de ella, pues está casada, tiene una familia, pero todavía más allá y todavía más delicado, la presentan como coahuilense. Ella acreditó con un documento su residencia coahuilense de hace 20 años, cuando al interior de su mismo partido ya está en marcha una impugnación porque Valeria tiene muchos años que no vive en Coahuila, estuvo radicando en la Ciudad de México, trabajando como asesora en el Senado de la República, y hoy también circularon al interior de grupos del Partido del Trabajo una credencial de elector de ella, obviamente, donde tiene su domicilio en la ciudad de Monterrey. Hay una impugnación en marcha, se está presentando un juicio de derechos político-electorales por esta imposición, porque hay una militante del Partido del Trabajo que sí es coahuilense y que forma parte de la diversidad sexual. De hecho, ella está casada con una mujer, formó una familia con otra mujer, y además pues representa la vulnerabilidad por partida doble, porque es integrante de la diversidad sexual, pero también ella vive con una discapacidad física porque tiene un padecimiento neuromotor. Entonces, la dejaron fuera de la contienda para imponer a la delegada federal del Partido del Trabajo en Coahuila, y está en marcha ya una impugnación pues que se va a poner muy interesante. Por cierto, el juicio lo está promoviendo, fíjate, dice el dicho, no hay peor enemigo que un ex amigo. Y el juicio lo promueve Ricardo Torres Mendoza. ¿Quién es? Pues es un abogado saltillense que durante muchos años fue el representante del Partido del Trabajo ante los organismos electorales. Pero que esté casada no significa que no sea lesbiana. Todos cuantos no están casados y puede ser que el marido apenas se esté enterando. Y además es difícil acreditarlo, ¿no? Es difícil, sí. Pero lo delicado que están viendo al interior del PT, pues es la residencia. Claro. Y también que dejaron fuera pues a una militante de a pie que cumplía todos los requisitos para que su partido saliera al pie y saliera al paso cubriendo este requisito de representación de los grupos vulnerables. Muchísimas gracias, don Leopoldo. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir, por lo que hace a nosotros nos despedimos esperando que mañana nos sintonice como amablemente lo hace todos los días en punto de las 9 de la noche. Por el día de hoy, a descansar. Chao, chao.